Eso, digamos, es el modo de producción, es la forma en que las sociedades tienen de organizar su base material y a partir de ahí también todo el conjunto de las relaciones sociales que articulan su vida social y política, y eso es algo cambiante a lo largo de la historia. En el momento actual, digamos, lo que define ese marco de relaciones sociales es lo que podríamos llamar como el sistema capitalista. En buena medida lo podríamos ubicar, ¿no?, en ese momento en el que podríamos plantear ahí hacia 1500, ¿no?, entre ese lapso de tiempo entre 1500 y 1750, donde este modelo, esta forma, digamos, de organizar la sociedad se convierte en hegemonía. ¿En qué? ¿Cómo la caracterizamos? ¿Cuál es el elemento fundamental que nos permite definir cuál es el germen de ese capitalismo en el cual nosotros hoy desarrollamos nuestra vida? En buena medida, digamos que el capitalismo, como todas las formas, como todos los modos de producción, se caracteriza por una serie de relaciones sociales que vinculan a las personas de las sociedades pues, que habitan y que, en buena medida, intentan realizar sus proyectos de vida en el marco de esa sociedad. El capitalismo, sobre todo, se define porque tiene un objetivo fundamental. El objetivo en el capitalismo es la obtención del máximo beneficio y además, digamos que ese beneficio tiene una característica que es que cuando se produzca, primero, no va a ser socializado, no se va a redistribuir por todos los miembros de la sociedad, sino que por el hecho de existir una institución que es la propiedad privada, ese beneficio va a privatizarse, va a ser propiedad de los propietarios y va a servir ¿para qué? Para continuar expandiendo el capitalismo en el futuro. Digamos que la misión de los beneficios en el capitalismo es ser la base de nuevas inversiones. Por tanto, lo que tenemos que sería esa idea que os pongo ahí en esa espiral, que el capitalismo se define por su voluntad expansiva, siempre orientado a través de la obtención del máximo beneficio privado en el mínimo periodo de tiempo posible. Y ahí es donde tenemos el conjunto de las condiciones y de las relaciones sociales que se van a dar en nuestras sociedades. Nuestra forma de introducirnos en esa sociedad, por tanto, en ese mecanismo, va a ser, para la mayoría de las personas que no somos propietarias, intentando vender nuestra capacidad de trabajo a cambio de un sueldo. Ese va a ser el mecanismo que nosotros vamos a tener, digamos, de inserción prioritario y exitoso en el marco de esa sociedad. Fijaros, por tanto, que lo que tenemos es una forma de sociedad, una forma de relaciones sociales que están orientadas a la expansión, digamos, ¿y hacia dónde? Hacia el infinito. O sea, el beneficio debe ser eterno y creciente para que el capitalismo funcione. Fijaros, por tanto, que la característica fundamental, si tenemos en cuenta que el leitmotiv, ¿no?, del funcionamiento del capitalismo va a ser la obtención del máximo beneficio, esa característica fundamental define que otra serie de criterios que a nosotros nos pueden parecer fundamentales quedan al margen de esa lógica. Por ejemplo, que alguien podría decir, hombre, lo importante en nuestras sociedades es que las personas consigan los recursos fundamentales para vivir. Bueno, eso puede estar muy bien, pero no es un objetivo que se persigue en la lógica que sustenta el capitalismo como tal. O alguien podría decir, no, de lo que se trata es que produzcamos de forma que las generaciones futuras puedan disfrutar de un planeta tal y como nosotros lo hemos conocido. Pues tampoco. Al final, digamos, el capitalismo no debe garantizar lo que es el sustento ecológico de las relaciones, de las relaciones vitales, porque de hecho no está en su objetivo fundamental. Sí, a través, digamos, de las lógicas políticas y sociales se consigue mantener condiciones de vida satisfactorias para el conjunto de la población o que no nos carguemos del conjunto del planeta, es porque existe conflicto, porque existe organización social que pugna y que entra en conflicto con esos intereses propios del capitalismo para conseguir precisamente eso. Por tanto, diríamos que el capitalismo se define sobre todo por esos mecanismos, por mecanismos fuertes, digamos, en el que las personas son en buena medida usadas para obtener ese beneficio a través de procesos de explotación. No entraré en detalles, luego en el debate entramos, pero eso sería un mecanismo fundamental, a la vez, digamos, que la desposesión. Todo aquello que puede ser necesario para la obtención del beneficio es puesto a disposición de esa lógica de producción. Fijaros que cuando no se obtiene beneficio, en el capitalismo se generan las crisis. Por tanto, la crisis es un elemento fundamental de la dinámica de funcionamiento del capitalismo. Cuando se producen las crisis o cuando se estanca, cuando el capitalismo se estanca, en esa lógica fluida que debe ir desde la inversión hacia el beneficio, encuentra algún momento en el que no se produce, digamos, la fase posterior. A lo mejor hemos invertido nuestro dinero o el dinero, digamos, en procesos productivos, pero tenemos las mercancías y nadie las compra. Ahí tenemos una situación de crisis. O hay cantidad de gente en paro que no está entrando en los procesos productivos y, por tanto, no cobra un sueldo que le permite consumir. Y tenemos, digamos, el mecanismo ahí estancado. Tenemos una situación de crisis. Cuando eso se produce,
cuando esas situaciones de crisis se producen en el capitalismo, entonces lo que hay que introducir es cambios sociales, políticos, adecuados, para que se vuelva a generar esa fluidez y se vuelvan a generar, digamos, los beneficios. Por tanto, lo que tendríamos es que la lógica, la dinámica del funcionamiento del capitalismo viene, pues, marcada por los momentos en que, debido a su propia contradicción interna, el capitalismo genera momentos de crisis que deben ser superados a través de cambios importantes en su forma de producir, en su forma de organizar la vida, en su forma, digamos, de legislar, para volver a generar beneficios crecientes. La imagen que nosotros tenemos de la crisis es, en buena parte, pues eso, ¿no? Edificios, cantidades de mercancías que no se venden, personas en las colas del paro. La crisis no es algo extraño a la dinámica del capitalismo, es propio a su funcionamiento. Las crisis en el capitalismo son, podríamos decir, desde esa perspectiva, inevitables. Siempre que haya capitalismo habrá crisis, y por otra parte, necesarias. El capitalismo necesita, como lógica del sistema, las crisis. ¿Para qué? Para depurarse, para sanearse, para eliminar de los procesos productivos aquellos que son los más débiles. El capitalismo ha ido reforzando su vigor a través de las crisis, y después de cada crisis quedan aquellos inversores, aquellos sectores que son más robustos, que son más eficientes, que generan beneficios de una forma más solvente. ¿Y qué pasa con el resto? O desaparecen o son absorbidos por los más fuertes. Por tanto, el capitalismo en su lógica histórica nos lleva hacia un capitalismo, pues, más concentrado, menos, controlan más aspectos del conjunto de nuestras sociedades. Capitalismo más concentrado y más centralizado. Por tanto, para entender dónde estamos hoy, deberíamos entender cómo el capitalismo se recompuso en la anterior fase de crisis. La anterior fase de crisis, digamos, a la que se nos presenta a partir de agosto de 2007, es la que sobreviene al capitalismo sobre la mitad de la década de los 60 y parte de los 70. Eso va a generar cambios importantes en la lógica de organización del capitalismo. ¿Cuáles van a ser esos cambios? Los vamos a conocer con un nombre: la globalización. La globalización, ¿qué va a representar? Va a representar muchas cosas, pero sobre todo tres, para lo que nos interesa ahora. Por una parte, para mejorar los beneficios, para conseguir beneficios, se va a hacer el proceso productivo, se va a segmentar y se va a colocar cada parte del proceso productivo en aquella parte del mundo donde puede ser realizado con el mínimo coste posible y, por tanto, generando los máximos beneficios. ¿Quién se va a encargar de eso? Las empresas transnacionales. Por tanto, vamos a tener que la lógica de reestructuración va a ser una división internacional del trabajo que va a convertir el mundo en una fábrica. Otro elemento clave de la globalización: la profundización. Todos aquellos aspectos relevantes para la producción de beneficios van a ser mercantilizados. Privatización, desregulación, van a ser las palabras clave que van a identificar la lógica del capitalismo a partir de ese momento, de la década de los 80, 90 hacia adelante. Y finalmente todo eso se va a regular a través de una política económica que va a ser la política económica propia de un capitalismo global, mundializado, donde tienen que operar las mismas leyes y los mismos conceptos alrededor del mundo para que esa lógica global pueda operar. Eso va a ser el neoliberalismo. El neoliberalismo va a ser la política económica de la globalización. El neoliberalismo, esa política económica, ¿qué van a ser? Muchísimas cosas a nivel fiscal, a nivel laboral. Pero para entender también lo que nos está pasando hoy, va a suponer algo: que se tenga que liberalizar la circulación del capital a nivel mundial. El capital no puede encontrar ninguna traba para circular a escala mundial si verdaderamente estamos intentando construir una economía global. Por tanto, se van a romper todos los mecanismos de control que el capital financiero tenía a través de los estados desde el final de la Segunda Guerra Mundial hacia ese periodo. Vamos a avanzar políticamente hacia la liberalización, la libertad de circulación del capital a escala global. Eso va a suponer que las finanzas se convierten en un elemento primordial de la organización de la vida económica en las sociedades. Al final se va a generar una posibilidad que es el sueño para el capitalismo. ¿Cuál es el sueño para el capitalismo? Conseguir incrementar sus beneficios sin ensuciarse las manos en los procesos productivos. Generar dinero a partir de dinero, gracias al intercambio de papeles. Entraremos en una fase donde existirá una posibilidad, digamos, gracias a ese intercambio de papeles que genera la libertad de circulación a nivel global del capital, por ejemplo, comprando y vendiendo divisas, vendiendo a futuros productos que todavía no existen, asegurando esos productos y vendiendo ese seguro en los mercados secundarios, generando valores derivados de todos esos productos. Eso va a generar un capitalismo donde para cada euro real, euros que se producen, digamos,
generando cosas que se pueden medir y pesar, vamos a tener 50 en esa esfera financiera. Por tanto, eso va a generar un montante importante de recursos que se van a traspasar a la economía real y van a generar una capacidad de expansión de esa economía real. ¿Gracias a qué? Gracias al crédito. El crédito va a ser el elemento que va a poder cuadrar, digamos así, o resolver una ecuación, digamos, imposible en ese momento, digamos, de expansión del capitalismo a partir de la década de los 80. ¿Cuál va a ser esa ecuación? Va a ser la ecuación que plantea generar beneficios, produciendo de forma masiva a escala global, con cada vez unas condiciones sociales peores para el conjunto de la ciudadanía. Fijaros que lo que es la remuneración de los asalariados y las asalariadas cae en picado en el conjunto de los países más ricos del mundo a partir de la década de los 70. ¿Qué significa eso? Que en la parte que consume del mundo, en la parte que tiene capacidad de absorción, los sueldos, que son la variable clave que permite absorber lo producido, caen en picado. ¿Cómo se va a cuadrar, por tanto, una super capacidad de producir con unas condiciones sociales cada vez más pésimas? A través del crédito. El crédito va a suponer la capacidad de construir una sociedad que es un holograma, que es una ficción. ¿Qué nos dice esa ficción? Nos dice que somos capaces de traer los beneficios futuros a tiempo presente para, a través del crédito, expandir la capacidad de producir ¿a costa de qué? De que en el futuro se produzcan unos beneficios que van a ser los que van a permitir pagar ese dinero que se ha avanzado más unos intereses. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que a partir de 2007 somos conscientes que no va a ser posible generar esos beneficios que permitan pagar todo ese crédito que se ha generado y que ha expandido el capitalismo hasta límites prácticamente catastróficos para la humanidad y para el planeta. A partir de ese momento, ¿qué tenemos? Lo que tenemos, por tanto, es cantidad de valores, de hipotecas, de productos financieros que no van a poder ser pagados con los recursos que se generan en ese capitalismo en tiempo presente. Eso va a representar, por tanto, lo que conocemos como la eclosión del capitalismo, digamos, en 2007. ¿Pero eso es una crisis financiera? No. Es la crisis que la propia lógica de evolución del capitalismo, a través de su proceso de reestructuración, genera. Y se nos aparece visible a través precisamente de la incapacidad de hacer frente a las expectativas que el capitalismo financiero había generado. ¿Qué mundo nos ha dejado ese capitalismo a tiempo presente? Nos ha dejado un mundo donde somos conscientes que buena parte de la humanidad no puede ser incluida en los mecanismos de reproducción vitales de forma satisfactoria. Avanzamos hacia un capitalismo de 1.000 millones de personas. El capitalismo que tiene que generar beneficios crecientes para poder pagar toda esa factura, digamos, que ha generado todo ese proceso financiero, no va a poder incluir a los 6.000 millones de personas que habitan el planeta Tierra, prácticamente ya 7.000, y tan solo va a ser viable para una pequeña parte de la humanidad. ¿Con el resto qué va a pasar? Como decíamos, eso no es algo que interese a la lógica del funcionamiento del capitalismo. ¿Qué tenemos? Justamente, gracias a ese capitalismo hiperfinanciarizado, se han creado en el mundo unas capacidades de producir muy grandes, pero unas capacidades de absorber esa producción pequeñísimas. Sin el crédito no existe, por tanto, la capacidad de realizar toda esa producción. El capitalismo va a ser, por una parte, cada vez un capitalismo más explotador, pero a la vez va a tener que obtener recursos de allí donde sea posible hacerlo. Por tanto, el capitalismo del siglo XXI va a ser un capitalismo caracterizado por políticas de desposesión brutales. Todos aquellos recursos que puedan ser vendidos e introducidos en forma de beneficio en las lógicas de producción del capitalismo, pues lo van a ser. ¿A través de qué? De la privatización de recursos naturales, bienes y derechos públicos, y a través de la privatización de todo aquel patrimonio colectivo que pueda ser privatizado. ¿Y cómo se va a convencer a las sociedades de que eso se haga así, de esa forma? Porque esas sociedades tienen que pagar una deuda. La socialización, digamos, de todo ese fiasco financiero ha sido a través de un proceso de golpe de Estado asumido por el conjunto de las sociedades, y van a ser las sociedades las que, según la lógica de gestión de la deuda, van a tener que ofrecer los recursos para pagar a ese capital financiero que se ha hundido. Lo que va a suceder, por tanto, es que las sociedades van a tener que poner sobre el asador toda su carne en función de derechos, toda su carne de patrimonio en recursos para
justamente poder hacer frente a esas necesidades de reproducción del capitalismo del siglo XXI. Por tanto, avanzamos hacia un capitalismo de la desposesión absoluta de todo aquello que pueda ser mercantilizable y que pueda servir, digamos, para generar ese proceso de reproducción ampliada en un capitalismo cada vez, digamos, más tensionado. Una última característica es que todo eso va a hacerse sin el consentimiento o a través del consentimiento, pero sin la participación de la ciudadanía en esa toma de decisiones. Las decisiones en el capitalismo del siglo XXI son demasiado importantes, nos dirán, para que sean tomadas, digamos, por la ciudadanía. Por tanto, se van a generar entornos institucionales, entornos incluso al margen de esas instituciones, donde se van a tomar las decisiones relevantes en lo productivo. Y eso es lo que va a tener que asumirse por parte del conjunto de las sociedades. Eso, digamos, esa lógica de ese capitalismo que se va a afianzar sobre la explotación, sobre la desposesión y sobre el autoritarismo es refundable. Podemos pensar nuevamente y ponernos en la lógica de la década de los 50 del siglo pasado, sobre todo en Europa, donde era posible crecer y que el pastel, digamos, que resultaba de ese crecimiento fuera distribuido una parte en beneficios empresariales y una parte en mejoras sociales y en sueldos crecientes para la ciudadanía a través de lo que se llamaba el pacto social, cosa que en el caso del Estado español nos llegó tarde y mal. La respuesta es que, teniendo en cuenta la naturaleza del capitalismo y cómo se está reestructurando, va a ser imposible. No existe posibilidad para el pacto social en el siglo XXI. Eso significa que las opciones de la socialdemocracia, que justamente plantean esa posibilidad de ese capitalismo con rostro humano, son un cadáver, no hay posibilidad. No hay recursos para redistribuir en el capitalismo del siglo XXI. Por tanto, la refundación del capitalismo es prácticamente imposible. Hoy avanzamos hacia entornos donde hay dos posibilidades de gestión según la lógica del capitalismo. Una es la austerocrática, la que nos plantean cómo no se puede continuar haciendo déficit porque hay que pagar la deuda, hay que conseguir los recursos de donde sea, y eso lo vamos incluso a consolidar constitucionalmente, y cualquier euro que exista debe servir para pagar la deuda. Y por tanto las sociedades deben regenerarse a partir del pago de la deuda y de situaciones, digamos, en las que no generen déficit. Bueno, es lo que las terapias, digamos, a las que se está asumiendo al conjunto de las sociedades a través de la austerocracia que plantea la troika. Una segunda modalidad va a ser la de plantear, bueno, eso es así, el capitalismo es este, pero lo que ha pasado es que ha habido muy malos gestores. Gestores que han sido unos corruptos, gente que no ha explicado las cosas que se hacían, se puede hacer mejor. Podemos ser mejores gestores que los que ha habido, más transparentes, más democráticos, generar un capitalismo más participativo y, por tanto, sin tocar las bases, porque no se puede, porque eso es entrar en un conflicto imposible. Fíjate tú lo que le ha pasado a Siri. No podemos entrar en ese debate, por tanto vamos a intentar mejorar el capitalismo porque seremos gente más honesta, mejores gestores. Será la gestión progresista de la miseria en un capitalismo imposible. Otra opción que se nos plantea y que vamos viendo como también va consolidando. Ninguna de esas opciones nos garantiza la construcción de entornos del bien común, donde exista una posibilidad para reproducir la vida en unas condiciones aceptables, en unas condiciones humanas mínimamente decentes. Ninguno de esos dos entornos lo garantiza porque esos dos entornos están sujetos justamente a ese corsé que plantea la reproducción del capitalismo en el siglo XXI. A partir de ahí, por tanto, ¿qué nos queda? Nos queda, digamos, en buena medida, hacer frente a la lógica del capitalismo, teniendo en cuenta que nuestras posibilidades y nuestros mecanismos de intervención no van a tener que plantear la gestión, porque la gestión es imposible, es la gestión de la miseria, sino que vamos a tener que ver cómo con nuestros instrumentos de intervención somos capaces de transformar las relaciones sociales que representa el capitalismo y que sustentan ese capitalismo. No me puedo alargar más porque esto solo lo entendemos. Yo entiendo que debemos saber conjugar en ese proceso de transformación tres verbos. Las posibilidades de transformación hoy en el capitalismo que intente ir más allá de la gestión pasa por conjugar tres verbos. El verbo criticar. Debemos saber explicar, debemos saber visualizar, analizar qué es el capitalismo hoy en todas sus dimensiones sociales, culturales, ecológicas, políticas. Debemos saber explicar qué tipo de sociedad fracasada, triste, representa hoy el capitalismo, inviable ecológicamente. Para resistirnos, segundo verbo, a los envites que el capitalismo hoy nos plantea en los procesos de privatización y de desposesión de aquello que todavía nos queda como sociedades.
Debemos defender todavía la posibilidad de convertirnos en una sociedad y no en un hipermercado. Esa es otra necesidad, digamos, otra de los verbos que debemos saber articular, la resistencia ante los procesos de privatización, de desposesión. Y un tercer verbo es el de la construcción. Debemos ser capaces de empezar a intervenir políticamente allí donde podamos, planteando formas de intervención que no planteen puramente la gestión, que vayan más allá de la gestión. Y creo que luego, a través de los ejemplos de las compañeras, tendréis algunas pistas de cómo debe hacerse eso. En nuestro caso, eso debemos hacerlo en el marco de la Unión Europea. Una Unión Europea que hoy se define por lo que es. No es un proyecto económico, no es un proyecto político, es un proyecto de poder. ¿Cómo visualizamos hoy el proyecto de poder de la Unión Europea? Lo visualizamos a través de cómo está interviniendo en el exterior. Los refugiados y las refugiadas como visualización de lo que representan las políticas del imperialismo de siempre, en este caso del capitalismo que engendran los poderes europeos, allí donde intervienen para asegurar su reproducción, y que luego lo que generan es precisamente eso, la militarización de sus fronteras para impedir que las personas agredidas económica o políticamente puedan intentar mejorar sus condiciones de vida. Poniendo que la infraestructura y la ingeniería militar en la defensa de las fronteras del capital. Eso es Europa hoy. Europa es el TTIP. Es justamente plantear ya la última vuelta de tuerca en un proceso, digamos, de comercio e inversión en el que los derechos de las personas, explicitados a través de las distintas leyes que se hayan podido todavía resguardar de la lógica del capital o que se pueda pensar en revertirlas en el futuro, va a ser imposible a través de un acuerdo que pretende poner negro sobre blanco los intereses corporativos por encima de los derechos de los pueblos y de las sociedades. Y finalmente la Unión Europea hoy es la austerocracia. Es la gestión justamente de esa transferencia del excedente desde las sociedades hacia los poderosos. En ese entorno es donde nosotras vamos a tener que ser capaces de articular, digamos, esos tres verbos e intentar avanzar hacia una forma, digamos, de sociedad que no sea propiamente capitalista, porque no hay ninguna posibilidad. No hay un capitalismo con rostro humano. Nunca lo ha habido, pero hoy eso es más imposible